Bueno, vamos al capítulo 3. Luego de lo que. De todo lo que ya hablamos. Entonces nos situamos en ese momento, ¿no? Es decir, con un elevadísimo endeudamiento, incluso en situación de cesación de pagos, de default. Con un elevadísimo nivel de desempleo, es decir, estábamos en el orden del. A ver, son 20 termino. Con un elevadísimo nivel de desempleo, la industria desmantelada, todas las empresas de servicios extranjeras, o sea, la extranjerización que hizo el periodo menemista fue terrible. Teníamos en ese momento una deuda externa equivalente al 160% del PBI. Ahora, Cristina no dijo eso, Julián. Pero Cristina lo dijo mal, porque Cristina lo dijo con el dólar que puso Néstor Kirchner. Pero cuando asume Néstor Kirchner, el dólar no estaba en 3, estaba en 4. Evaluado a 4 pesos, el peso de la deuda era del 160%. No del 120, que es más o menos lo que dijo Cristina. Pero Cristina lo dijo mal, porque el dólar estaba en 4 pesos. Después Néstor baja el dólar de 4 a 3 y lo deja clavadito en 3. A ver, cuando asume Néstor Kirchner, se conocen estas frases que están en el libro, en el principio del capítulo, como sabemos a dónde queremos ir y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Déjenme, ¿cómo decía? Vengo a proponerles un sueño. Y frente a los acreedores, la postura era, bueno, si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Nosotros les vamos a pagar. Pero si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Espectacular. Espectacular. Y bueno, ¿cómo fue este plan, ¿no? Por un lado, lo primero que hace Néstor Kirchner es derogar la ley de flexibilización laboral y volver a las paritarias, a los convenios colectivos de trabajo, que no existían desde el 76. Y bueno, y se va produciendo lentamente una recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Se suben las retenciones, entonces se comienza a utilizar un importante caudal, en parte proveniente de las retenciones a las exportaciones, en parte también proveniente de aranceles a las importaciones de bienes suntuarios, de bienes transables y demás, y del incremento del nivel de actividad, ¿no? Porque cuando aumenta la actividad, el Estado aumenta su recaudación proveniente de impuestos al consumo, impuestos a las ganancias, aportes y contribuciones también. Pero eso no lo tenía el Estado, porque había sido privatizado. Los fondos previsionales habían sido privatizados por Menem, que se los regaló a los bancos. Bueno, se produjo la reestatización, la renacionalización y reestatización de los fondos previsionales,
con la operatoria de vudú. Por eso Amadou Vudú se convierte en un ser odiado por parte del poder, ¿no? Porque Vudú le quitó a los bancos el negocio de los fondos provisionales y se lo devolvió, ese caudal constante de recaudación, se lo devolvió al pueblo argentino. Y así el Estado fue aumentando la financiación, pudo financiar justamente lo que fue la moratoria jubilatoria, de la cual vamos a hablar, y se fue generando, estoy uniendo, o sea, hablando, no estoy en el 2003, estoy hablando de todo un periodo, ¿no? Se fue armando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad sería como los ahorros de los jubilados, ¿no? Se fue generando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que llegó a tener, si no me equivoco, cerca de 50.000 millones de dólares. Creo que cerca de 50.000 millones de dólares llegó a tener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sería como el ahorro, como si fuera un plazo fijo de los jubilados. Hubo, digamos, a partir de mantener el dólar competitivo, entre comillas, ¿no? El dólar competitivo más reforzado por los aranceles a las importaciones, el control de las importaciones, la administración del comercio exterior, ¿no? Es decir, decidir qué ingresa y qué no al país. Y en adición a esto, eso está explicado en el capítulo 3, ir incrementando las exportaciones con valor agregado. Ir incrementando las exportaciones con valor agregado, ¿sí? Que eso es lo que más plata trae al país. Bueno, más, lo digo todo junto, ¿no? Haber renacionalizado muchas de las empresas de servicios que había regalado Menem, como por ejemplo el gas, el agua, la luz no, Aerolíneas Argentinas, de lo cual vamos a hablar, YPF, de lo cual también hablaremos, bueno, los fondos provisionales ya dije, pero no son empresas de servicios. Entonces, la renacionalización, ¿qué hizo? Disminuyó el retiro de ganancias por parte de capitales extranjeros operando en nuestro país, porque ahora esas empresas eran nuestras, dejaron de ser de ellos. Con lo cual, eso mejora la cuenta rentas de la balanza de pagos. Lean eso. Vayan leyendo todo el capítulo 3, y cuando me estoy refiriendo a la balanza de pagos, siempre me voy a estar refiriendo a la balanza de pagos, porque es muy interesante para entender la situación de financiación o desfinanciación del conjunto del país. O sea, si entra más plata que la que sale, o sale más plata la que entra. Para eso sirve la balanza de pagos. Y ustedes tienen la balanza de pagos, tienen la cuenta mercancías, que es la balanza comercial, que son exportaciones e importaciones de bienes. La cuenta servicios, exportaciones o importaciones de servicios, dentro de los cuales está turismo y transporte. Después tenemos la cuenta rentas, que tiene que ver con utilidades, intereses y dividendos, es decir, retiro de ganancias de empresas extranjeras operando en nuestro país y pago de intereses de deuda externa, ¿sí? Lo digo por el negativo porque siempre el saldo es negativo, ¿sí? Puede ser ingreso de sucursales de empresas argentinas radicadas en el exterior, hay un saldo positivo de ahí, pero el saldo de la cuenta es negativo. Y si fuéramos un país que le presta al resto del mundo, bueno, sí, los intereses cobrados por préstamos al exterior sería, ¿no? Y después otra cuenta que es muy importante, no más por la generación de trabajo que por otra cosa, es lo que se llama inversión extranjera directa, ¿no? O sea,
ingreso de capitales productivos, no especulativos, productivos al país. Porque lo que es capitales especulativos ya hablamos de eso, ¿sí? Que fue la destrucción financiera de la dictadura de Menem de la Rúa y de Macri. Hablemos de capitales productivos, hacer inversión para construir un hotel, inversión extranjera para hacer energía, para construir alguna concesión de algún puente, camino, ruta, etcétera, o una represa hidroeléctrica. Bueno, hablé de energía. ¿Sí? Invertir en una empresa de turismo, ¿está? Bueno, invertir en una bodega, comprar un terreno para hacer una bodega, bueno, eso, producir bienes y servicios, ¿no? Eso genera un ingreso neto de capitales productivos del exterior, que además genera empleo. Genera empleo y además, si estamos hablando de producción, estamos hablando de incorporación de valor agregado en nuestras exportaciones, lo cual es muy importante. Miren, nosotros teníamos un país totalmente primarizado en el 2003, y fíjense, exportaciones 2012, esto siguió mejorando. Productos primarios 23%. Manufacturas de origen agropecuario, dentro de lo cual está la agroindustria, 32%. Manufacturas de origen industrial, 35%, dentro de lo cual está autopartes, autos, etcétera, electrodomésticos. Combustibles y energía, 10%. O sea, hay que incrementar la participación de productos con valor agregado en nuestras exportaciones. Esto se hizo muy bien durante el periodo kirchnerista. ¿Se podría haber hecho mejor? Todo se puede hacer mejor. Pero se hizo muy bien. Y dentro de lo que son las importaciones, bienes de capital 20%. Estoy hablando del 2012, página 88. Piezas y accesorios para bienes de capital 21%. Esto tiene que ser aumentado, Comprar bienes de capital y piezas y accesorios para bienes de capital significa que estás industrializando el país. Bienes intermedios 31%. Bueno, eso habría que ir disminuyéndolo conforme aumenta la producción de bienes intermedios dentro de nuestro país. Bienes de consumo 11%. Bueno, eso hay que llevarlo al mínimo, porque nosotros tenemos que producir las cosas. Vehículos automotores 9%, combustibles 8%. Bueno, había déficit energético durante el periodo kirchnerista, durante el gobierno de Cristina, comenzó a haber déficit energético. Cuya explicación es muy fácil. Nosotros teníamos con Menem y con De la Rúa y con Macri hubo superávit energético. Se destruyó la industria, entonces no consumíamos. Entonces la demanda nuestra era muy baja. Entonces la producción que teníamos alcanzaba para satisfacer toda nuestra demanda y además exportar. Entonces, ¿por qué salió tan cara los servicios con Macri? Y bueno, porque estaban sus amigos en las empresas de servicio. O sea, robando directamente, utilizando el Estado directamente para robar. Así, como con Macri, así tan grosero creo que nunca pasó. Bueno, porque en todo caso con Menem fue distinto, porque no fue a través del Estado, fue a través de... se vendieron las empresas, pero no fueron las empresas del Estado manejadas por los gerentes directamente que hacían sus propios negocios, utilizando al Estado. Vamos a decir, si Aguas es del Estado y hay un gerente que está lucrando utilizando la empresa de Aguas, está utilizando la empresa del Estado. Ahora, si Aguas es, ¿cómo se llamaba antes de Aguas Argentinas? No, antes de AISA. Bueno, no me acuerdo. Claro, Aguas y Saneamientos Argentinos. Bueno, antes Aguas Argentinas. Bueno, no me acuerdo. Antes era privatizada. Entonces, bueno, era una empresa extranjera, española o norteamericana, no me acuerdo de qué era AISA, que nos robaba permanentemente, pero era una empresa, no era el Estado, y entonces, como en la dictadura, ¿no? Utilizando empresas del Estado para hacer negocios.
Eso fue, la dictadura y Macri en ese sentido fueron sinónimos. Y en ese sentido Menem fue distinto porque las privatizó. Fue una cosa, la verdad que las cosas que pasaron en la historia de nuestro país fue increíble. ¿Se imaginan que, no sé, en Francia, en España, en Italia hagan una cosa así? Roban de otra forma, ¿no? Obviamente, pero... bueno, entonces, a ver, nosotros lo que tenemos es que se vuelve a utilizar al Estado, con Néstor Kirchner, para generar empleo, actividad y producción. Si no me equivoco, se generaron muy rápido, se crearon desde el Estado 5 millones de puestos de trabajo. La creación de tantos millones de puestos de trabajo significa además una menor erogación por parte del Estado en subsidios de desempleo, en asignaciones, en planes de que eran, ¿cómo se llamaba? Jefes y jefas de hogar. Por eso el gobierno de Néstor Kirchner fue famoso por el superávit gemelo, es decir, superávit comercial, exportaciones mayores que importaciones, y superávit fiscal. El Estado recaudaba más que lo que gastaba. Entonces se fue generando un incremento de ahorro argentino que permitió en el 2005 comenzar el ciclo de desendeudamiento. ¿Cómo? Antes del ciclo de desendeudamiento, para que no se me pase de esta clase para la próxima, porque esta me va a llevar un par de clases. ¿Cómo es? La moratoria jubilatoria, la ley de moratoria jubilatoria fue para permitir que millones de jubilados o personas en edad jubilatoria puedan incorporarse a recibir haberes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué algo tan favorable? ¿Por qué es tan importante esto? Porque mucha gente que quedó desempleada durante el gobierno, los gobiernos de Menem y de la Rúa, en esa destrucción terrible, o que quedaron desempleados, o que no les hicieron, los empleadores no les hicieron los aportes, o el monotributista que no pagaba porque si tenía que elegir entre pagar el monotributo y morfar. Entonces, bueno, había mucha gente que no estaba con los aportes en regla para poder jubilarse. Gente que laburó toda mi vida. Mi papá es un caso, es decir, que no tenía los aportes en regla. Y se pudo jubilar gracias a la ley de moratoria jubilatoria, que permitió la inclusión de millones de jubilados. No me acuerdo cuántos millones fueron, 3, 4. Y la ley de movilidad jubilatoria, atando los incrementos de haberes jubilatorios a los incrementos salariales, por una fórmula que tiene que ver con incremento del PBI, incremento de la recaudación, aumento de salarios, aumento de inflación. Pero más o menos como que las jubilaciones tenían que subir, siempre subieron igual o por encima incluso que los salarios, o que el salario mínimo. Así que, bueno, eso fue muy importante porque generó, digamos, que muchos millones de personas no se mueran de hambre, y además eso fue consumo. ¿Y el consumo qué significa? Si hay más gente que puede consumir, hay que producir más. Y si hay que producir más, ¿qué pasa? Aumenta la actividad, hay distintos sectores de la industria que están produciendo y se genera empleo también. Entonces se genera recaudación del Estado para financiar más inversión en producción, en obra pública y en generación de empleo. O sea que se genera una espiral ascendente, virtuosa, productiva, que bueno, no es otra cosa que el mecanismo keynesiano o peronista, ¿no? Hay acá, si no me equivoco, sí, acá está, página 28, la explicación de Perón. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en el año 46 existiesen 800.000 desocupados.
¿Cómo puede explicarse que en un país en el cual está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? ¿No es obligación del gobierno crear eso? Muy bien, cuando llegó el momento lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras, y todo se puso en movimiento. El país rompió la inercia, se puso en marcha un plan de desarrollo. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando, acá está, el efecto multiplicador keynesiano. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, al salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente el comercio, que se apresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela, y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron en proceso de progreso, de aumento. Bueno, eso mismo pasó con Néstor Kirchner. Exactamente eso. Bien, entonces estábamos hablo del desendeudamiento y seguimos la próxima. ¿Cómo fue lo del desendeudamiento que comienza en 2005? Primero, el gobierno de Néstor Kirchner le paga toda la deuda al Fondo Monetario Internacional, que eran cerca de 10.000 millones de dólares, 9.700 millones de dólares creo que era, 10.000 millones de dólares. Le paga todo junto al Fondo Monetario Internacional. Chau, no vengas más. Nosotros pensábamos, el Fondo Monetario Internacional no viene más. Bueno, eso hasta que ganó Macri. Apenas gana Macri sabíamos que iba a terminar en el Fondo Monetario Internacional. Era obvio. Ahora, incluso la comparación, ¿no? Porque se pagaron 10.000 millones de dólares de la deuda desde 1956 hasta el 2001. ¿Cuántos hay? 45 años. La deuda de 45 años, 10.000 millones de dólares. Macri en un año y medio, deuda 45.000 millones de dólares. Impresionante. Bueno, entonces, bueno, se paga el total de deuda del Fondo Monetario Internacional, entonces ya no tenemos que pagar más intereses de deuda, nos lo sacamos encima de ese problema, y las imposiciones del fondo, que tienen que ajustar, que tienen que bajar, chao, no, listo, se terminó eso. Ya no teníamos más que el Fondo Monetario Internacional que nos dice, no, pues vos me debes plata, entonces tengo que aprobar el plan económico, y porque soy el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la forma de aprobarte el plan económico es que bajes el gasto público. No, chao, tómatela. Yo invierto, hago gasto público, hago gasto social, inversión social, etc. Y de un paquete de deuda de cerca de 100.000 millones de dólares, la deuda externa estaba más o menos, la deuda externa total estaba más o menos en 200.000 millones de dólares. 220.000 millones de dólares, más o menos. Para un PBI para un PBI de 130.000 millones de dólares, más o menos, el PBI más o menos de los 130.000 millones de dólares en 2003, y la deuda externa moneda extranjera más o menos 200.000 millones de dólares. Fíjense que el PBI cuando termina el gobierno de Cristina estaba en 600.000 millones de dólares, o sea, se multiplicó por 4. Vieron que decían que se robaron no sé cuántos PBI, el gobierno, bueno, se multiplicó por 4. O sea que por ahí se podría haber multiplicado por 6, porque se robaron 2 PBI, ¿viste? El PBI cuando termina el gobierno de Cristina era de 600.000 millones de dólares. Estábamos en el puesto 20 del mundo. Cuando termina Macri, el PBI baja a 450.000 millones de dólares. Pasando al puesto 28 del mundo. Y la deuda, cuando termina el gobierno de Cristina, era de 70.000 millones de dólares, o sea, el 11% del PBI. Fíjate, el kirchnerismo desendeudó al país. Impresionante.
Y bueno, de un paquete de 100.000 millones de dólares se consigue hacer una reestructuración. Eso estaba conformado incluso por bonos que se llamaba bonos defaulteados. Es decir, cuando un país está con problemas grandes y está desesperado de plata, y te ofrece bonos que cotizan al 15%, 20% de su valor, porque el país está desesperado. Esto es lo que pasaba durante la convertibilidad. Durante el final de la convertibilidad, el país estaba desesperado, entonces eran los bonos defaulteados, ¿no? Es decir, un país que estaba ya prácticamente en default, en cesación de pagos, entonces vendía bonos que valían 100, pero vos lo pagabas 15 o 20. Eso, eso fue lo que nos presionaba, ¿no? Vamos a hablar de esto, después vamos a llegar a los fondos buitre y todo eso. Entonces, bueno, Néstor, ¿qué hace? El gobierno de Néstor, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, nosotros ofrecemos 35. Te cambiamos esos bonos que dicen 100 por un bono que dice 35. Pero es confiable. Este bono te lo puedo pagar. ¿Te va o no te va? Por ahí, digamos, si nos metiéramos dentro de la conversación y fuésemos informales, decir, escúchame, no te hagas el vivo que vos lo compraste 15. Entonces yo te doy un bono que dice 35. Aceptalo, yo te lo puedo pagar y no te hagas el vivo, porque vos lo compraste a 15, 20. Por ahí alguno lo compró a 30. ¿Sí? Pero son especuladores, estamos hablando de los sectores más ricos del mundo. ¿Quién va a comprar un bono de un país que está roto? Un tipo que le falta plata o un tipo que le sobra plata. Un tipo que le sobra plata. Entonces Neto le dijo, miren, ustedes son los más ricos del mundo, no se hagan lo vivo conmigo. ¿Tá? Pues yo la tengo recontra clara. Vos compraste un bono a 15, 20, 30, 35, 40, no me interesa. Vos sos de lo más rico. ¿Me aceptás esto que dice 35? Si no, tómatela. Bueno, yo te voy a pagar. Vamos a ahorrar toda la deuda, pero una cosa lógica. No me vengas a robar a mí haciéndote el loquito. ¿Estamos? Bueno, no fueron así informales, ¿no? Pero bueno. Entonces, el 65% aceptó la propuesta del gobierno de Néstor Kirchner. Y hubo un 65% que aceptó la quita del 65%. Que después, durante el gobierno de Cristina, en el 2010, eso aumentó al 93%. De aceptación. Aparte con una cláusula en donde ninguno nuevo puede aceptar una mejor condición. Es decir, vamos a decir, para seducir al 7% que me quedó. Che, bueno, ya me quedó un poquito, 7%, ¿cuántos son? 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto querés? 100, bueno, para 80, te doy 80. No, ya no se puede porque firmaste que para cualquiera que viene después no le podés ofrecer algo mejor. Fue muy inteligente lo que se hizo, muy inteligente. Ahora, lo que le explicaron al mundo, me voy a extender un poquito. Lo que le explicaron al mundo Cristina Fernández y Axel Kicillof es, miren, en Argentina cuando, por ejemplo, una empresa entra en concurso de acreedores, porque no tiene plata, se va a un concurso, ¿no? Es decir, se presentan ahí los acreedores y se establece una negociación. Si las dos terceras partes, es decir, el 66%, acuerda y acepta la propuesta de la empresa, esa tercera parte, que es minoría, tiene que aceptarla también. Lo que pasó en la Argentina es que los fondos buitre, que eran formaban parte de apenas el 7%, que no aceptó, 7%, estamos hablando del 33%. Ahora ya en el mundo está funcionando lo que propusieron, lo que explicaron Cristina y Axel. Ya está funcionando. Pero, ¿qué pasa? Los fondos buitre acordaron con Macri financiarle la campaña y que si Macri ganaba, Macri le pagaba el 100%. Más los costos de abogado, más los viajes, más la cena, más los daños y perjuicios por haber sufrido a Cristina y a Axel. ¿Sí? Bueno, entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Que ese 7%, que dentro de eso estaban los fondos buitre, bueno,
empezaron a decir, no, yo no acepto, yo no acepto, yo no acepto. Pero ¿qué pasa? Con la forma en que está ordenado ahora el sistema financiero mundial, gracias a Cristina y Axel, ahora ya los fondos buitres no tendrían poder. O sea, es más, mucho antes, porque llegamos a tener 93% de aceptación. Una vez que llegamos al 66%, automáticamente se pasaba al 100%. ¿Qué tal? Eso lo hicimos nosotros, los argentinos, se lo explicamos al mundo. Nosotros, los argentinos, se lo explicamos al mundo. Para que no venga un núcleo de poderosos ladrones, especuladores, a poner en jaque a naciones enteras que están comprometidas con sus finanzas. Eso lo conseguimos nosotros los argentinos. ¿Estamos? Bueno. Bueno, pero Néstor y después Cristina hicieron eso, ¿no? Es decir, por eso se consiguió la quita del 65%. Es decir, ahora viene la parte negativa, ¿no? Es decir, bueno, a ver, pero ¿qué estamos avalando? Estamos avalando a los especuladores, estamos avalando, entre otros, bueno, lo del Fondo Monetario Internacional, el Club de París y todo eso, que se pagaron intereses y también capital. Avalamos deuda de la dictadura, deuda del menemismo, la deuda odiosa. Entonces, pagamos deuda odiosa. Entonces, ¿por qué elogias tanto lo que hizo Néstor Kirchner? Yo no estoy elogiando, yo estoy explicando. Ahora, si se hubiera tenido que llevar a un juicio internacional en la Corte de la Haya, por la deuda odiosa y demás, qué sé yo. El gobierno de Néstor Kirchner lo hizo muy fácil. Teníamos la guita. ¿Cuánto era? 10.000 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional y lo sacamos. Imagínense si ahora tuviésemos los 10.000 millones de dólares. Supónganse que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en vez de ser 45.000 millones de dólares, fuese de 10.000 millones de dólares y los tenemos. No nos sacamos el problema de encima, decir, bueno, claro, 10.000 millones de dólares puestos a producir en el país es un montón de plata. Es un tema de debate, ¿no? Pero en ese momento estaba la plata. Y Néstor dijo, bueno, toma, chao, tómatela, listo. No vuelvas más. Y bueno, también está lo que dicen, bueno, porque como Néstor y Cristina pagaron, entonces nos volvieron a endeudar. Si no hubieran pagado, y bueno, ya no se podría volver. Bueno, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Es contrafáctico. La verdad que no sé. Y con el paquete de los 100.000 millones de dólares, bueno, se consiguió la quita del 65%, ¿no? Se ofrecieron bonos de 35 por cada bono de 100, y se aceptaron. Porque esos bonos no fueron comprados a 100, fueron comprados a 15 algunos, 20, 25. Entonces, un especulador de lo más rico del mundo, como lo dije lo del Néstor antes, ya está, suficiente. Suficiente la explicación. Me parece, ¿no? O sea, me parece que fui claro. Cualquier cosa me dicen. Acá está explicado más formalmente. Yo lo expliqué más para que se entienda más un lenguaje de la yeca, ¿no? Entre el lenguaje de la yeca y el lenguaje más académico, creo que está comprendido eso. Bueno, entonces, bueno, eso. Así que, sí, con esta base lo sigamos conversando. La próxima, entonces, a ver. La primera parte está, lo de los 100.000 millones de dólares, leyes inclusivas para redistribuir la riqueza. Asignación por hijo, asignación por embarazo. Bueno, todo eso fue conseguido gracias a los superávit fiscal y comercial, ¿no? Ah, esto es interesante. La industria poco a poco fue cobrando una mayor participación en la riqueza total. La misma había sido reducida hacia el 2001 a un pobre 12%.
o sea que la producción industrial del PBI era del 12% cuando asume Néstor Kirchner. Y en el 2015 fue del 30%, más que el 25% de 1974. Ley de moratorias jubilatorias, recuperación del PAMI, la obra social de los jubilados, bueno, eso tiene que ver. Bueno, vacunaciones gratuitas y obligatorias, los remedios gratuitos a los jubilados, ley de movilidad jubilatoria y ley de moratoria jubilatoria y tarjeta argenta, estatización de los fondos provisionales ya hablamos. Bueno, la próxima, ya llegamos a la página 55. La próxima, aerolíneas, turismo, retenciones. A ver, retenciones. La próxima, retenciones. Primero retenciones. Aranceles. Próxima, retenciones. Aranceles, turismo. Estatización de aerolíneas. Plan Ahora 12 y precios cuidados. Procreauto, bueno, eso léanlo también. Ciencia y tecnología también, un cuento que se hizo. Bueno, vamos por eso. La próxima, retenciones primero. Aranceles, turismo y aerolíneas. Y después seguimos con lo demás.